Mariana Torres empieza el día antes del amanecer, con el aire frío y el cielo oscuro. Todas las mañanas carga su vieja camioneta con frutas que cosecha en un pequeño huerto detrás de su modesta casa. Plátanos, naranjas, mangos, lo que la tierra le da. Manipula cada pieza con cuidado, esperando que llame la atención de algún conductor que pase. Años de duro trabajo han endurecido sus manos. Cada callo es un testimonio silencioso de su lucha diaria. Sus brazos, fuertes por haber levantado cajas, soportan el peso de su trabajo. Sin embargo, sus movimientos siguen un ritmo que ha perfeccionado con el tiempo. Doblar la lona, colocar las frutas en montones ordenados y asegurarse de que los carteles con los precios pintados a mano sean visibles. Para Mariana, el puesto de carretera es algo más que un negocio. Es parte de su vida, una constante frente a sus penurias. Sabe exactamente cuándo pasarán los primeros coches de camino a la ciudad, que rara vez miran hacia ella. Sin embargo, espera esos pocos momentos en los que un padre o un viajero puede detenerse en busca de algo fresco. Las ventas son constantes, pero nunca suficientes para ofrecerle un verdadero consuelo. Cada día es una apuesta. Si paran menos coches, sus pequeños ahorros se esfuman rápidamente. Aún así, Mariana se aferra a la esperanza, creyendo que tal vez mañana sea mejor. Incluso cuando el viento sopla a través de su chaqueta, alborotando su pelo oscuro, no abandona esa creencia. La bondad de Mariana es algo que el tiempo nunca ha desgastado. Es como si mantuviera oculta una pequeña parte segura de sí misma, protegida de las dificultades de la vida. Aunque ella no se da cuenta, esta compasión está sembrando las semillas de un futuro que nunca podría predecir. No busca el reconocimiento. Se levanta todos los días porque tiene que hacerlo, porque no tiene otra opción. Los recuerdos de su difunto marido vagan por su mente, ahora suavizados por el tiempo. A veces imagina cómo habría sido su vida si él siguiera allí. Quizá podrían haber construido algo más grande juntos, pero ahora esos pensamientos son solo sueños lejanos. Cuando la luz de la mañana asoma por el horizonte, el calor no alivia el peso que lleva encima. Cada cliente es importante y el puesto de fruta es su único ingreso. La comunidad local la respeta, pero la buena voluntad no basta para pagar las facturas. El futuro le parece incierto, pero se aferra a la esperanza de que las cosas cambien. Una tarde especialmente calurosa, Mariana se seca el sudor de la frente y observa el lento goteo de coches. El cansancio se apodera de sus huesos, pero permanece en su puesto, con la esperanza de conseguir algunos clientes más antes de que acabe el día. Durante esta lenta tarde, un joven aparece al otro lado de la carretera. Lleva la ropa desgastada y la cara sucia. No puede tener más de 15 años, pero sus ojos transmiten una tristeza que Mariana reconoce. Suplica al conductor del autobús que cierra la puerta negando con la cabeza. Derrotado, el chico da un paso atrás y comienza a alejarse lentamente. Sus ojos se cruzan brevemente, los de él llenos de una súplica silenciosa, los de ella de comprensión. Mariana no duda, abandona su puesto y se acerca a él, con voz suave pero firme. ¿Estás bien? El chico vacila y se le llenan los ojos de lágrimas. Quiero ir a la ciudad, pero no tengo dinero para el autobús, confiesa en voz baja. Mi madre está enferma. Necesito encontrar un trabajo y enviarle dinero, pero sin el billete no sé qué hacer. Mariana siente una punzada en el pecho. Se ve reflejada en el chico que lucha por mejorar la vida de su familia. Sin pensárselo 2 veces, mete la mano en el delantal y saca un billete arrugado. «Toma, coge esto. Debería cubrir tu billete», le dice, poniéndole el dinero en la mano. El chico la mira, sorprendido, intentando negarse. No puedo soportarlo. Tú también trabajas mucho», balbucea. Pero Mariana insiste, cerrando suavemente sus dedos alrededor del billete. «Hoy lo necesitas más que yo, y no deberías viajar con hambre.
Deja que te llene la bolsa de fruta. Le llena la mochila con las mejores frutas que tiene. El niño la observa y su incredulidad se convierte en esperanza. Nunca olvidaré esto, dice con la voz entrecortada por la emoción. Muchas gracias. Mariana sonríe, un gesto pequeño y amable como si quisiera decir que haría lo mismo por cualquiera. Pero en el fondo sabe que quizá no todos lo harían. Observa cómo el chico, que ahora tiene la oportunidad de una nueva vida, regresa a la parada de autobús y mira hacia atrás una vez más antes de desaparecer en la distancia. Al volver a su puesto, una extraña calma se apodera de ella. Es una sensación rara que le recuerda que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño acto de bondad puede ser una luz. No tiene ni idea, pero esta simple decisión está a punto de cambiar su vida para siempre. Mariana Torres no sabía que aquella tarde sofocante lo cambiaría todo. El sol caía a plomo y el calor se pegaba a su piel mientras intentaba mantener la esperanza detrás de su pequeño puesto de fruta. Era uno de esos días en los que el aire se sentía más denso y el sudor le resbalaba por el cuello mientras acomodaba las frutas para los pocos coches que pasaban. La carretera estaba inusualmente silenciosa. Cada vehículo que pasaba era como una oportunidad perdida, un pequeño recordatorio de la delgada línea que separa el salir adelante de quedarse corto. Levantó la vista de su puesto, entrecerrando los ojos ante las olas de calor que difuminaban el horizonte. Fue entonces cuando se fijó en él, un chico, apenas un adolescente, de pie al otro lado de la carretera. La ropa le quedaba holgada, desteñida y remendada, una talla más grande que la suya, como si fuera una prenda usada que ya había vivido tiempos mejores. Tenía la cara manchada de suciedad, pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Tenían una pesadez, una especie de cansancio que ningún niño debería llevar. Apretaba contra el pecho una mochila desgastada, con las costuras estiradas y deshilachadas. Mariana lo observó mientras se acercaba a un autobús que se había detenido en una parada cercana. Hablaba animadamente con el conductor, gesticulando con las manos como si intentara explicarle algo urgente. Pero la conversación fue breve, y el conductor negó con la cabeza y cerró la puerta. El chico dio un paso atrás, con los hombros caídos, y vio cómo el autobús se alejaba, dejando una nube de polvo a su paso. Mariana no pudo apartar los ojos cuando él se dio la vuelta, con pasos lentos e inseguros. Miró el tramo vacío de la carretera como si esperara un milagro, pero no había ninguno a la vista. Sus miradas se cruzaron brevemente, una mirada que solo duró un latido, pero en ese momento Mariana vio algo que le llegó al corazón. Una mirada que le resultaba demasiado familiar. Era la mirada de alguien que ha llegado al límite de sus fuerzas, donde toda esperanza parece estar fuera de su alcance. Reconoció esa mirada porque la había visto en sí misma muchas veces, sobre todo en los años más duros tras perder a su marido, tratando de mantener a flote su pequeño negocio mientras criaba sola a 2 hijos. Sabía lo que era sentirse desesperada e invisible, como si estuvieras luchando contra una marea que nunca parecía cambiar. Antes de que se diera cuenta, sus pies se movían y la llevaban hacia él por el arcén de grava. El crujido de las rocas bajo sus zapatos era el único sonido que rompía la pesada quietud de la tarde. Le gritó, con voz suave pero firme, el mismo tono que utilizaba cuando sus hijos necesitaban consuelo. ¿Estás bien? El chico se sobresaltó y se volvió hacia ella, pero su expresión se suavizó al ver la preocupación en sus ojos. Se movió de un pie a otro, claramente inseguro de cómo responder a la extraña que tenía delante. Al cabo de un momento, tragó saliva y su voz apenas fue un susurro. Estoy intentando llegar a la ciudad. Mi madre está enferma y necesito encontrar trabajo. Pensé que podría conseguir un trabajo y enviarle dinero, pero no tengo suficiente para el billete de autobús. La voz se le quebró en la última palabra y bajó la mirada.
avergonzado de encontrarse con los ojos de ella. «No sé qué hacer». Mariana sintió una opresión en el pecho, un dolor familiar que se había convertido en compañero a lo largo de los años. Se veía a sí misma en aquel niño, solo un niño, en realidad, que intentaba ser fuerte para su familia, que intentaba cargar con un peso que nadie de su edad debería tener que soportar. Sin pensarlo, metió la mano en el bolsillo de su delantal y sus dedos rozaron los billetes arrugados que había guardado de su jornada de trabajo. No era mucho, lo justo para la compra o algunas facturas, pero sabía lo que tenía que hacer. Le tendió un billete, con la mano firme a pesar de los latidos de su corazón. «Toma, con esto te pago el billete», le dijo en voz baja, y se lo puso en la mano antes de que pudiera negarse. El chico parpadeó, mirando el dinero como si no pudiera creer que fuera real. Sacudió la cabeza y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «No puedo aceptarlo. Trabajas muy duro. Tú también necesitas esto». Mariana le ofreció una sonrisa amable, del tipo que había consolado a muchos en su vida. «No, hoy lo necesitas más que yo. Y no puedes viajar con el estómago vacío, ¿verdad?», señaló hacia su puesto de fruta con una voz cálida y maternal. «Vamos, llenemos tu bolsa con fruta para el camino». Por un momento vaciló, volviendo la vista hacia la carretera, como si esperara que el mundo cambiara de opinión y volviera a darle la espalda. Pero luego la siguió, con pasos vacilantes, como si no acabara de fiarse de su buena suerte. Caminaron juntos de vuelta a su puesto, y mientras lo hacían, Mariana escuchó su historia. La historia de un intento de ser valiente, de una madre enferma que esperaba en casa, y de una esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, él pudiera mejorar las cosas. En su puesto, eligió las mejores frutas que tenía, llenando su mochila de plátanos maduros, naranjas jugosas y algunos de los mangos más dulces. Cada pieza de fruta era algo más que una comida. Era un trocito de la esperanza que deseaba para él. La observó mientras trabajaba, con la incredulidad aún patente en sus ojos, y cuando por fin cerró la cremallera de su mochila, la miró, con la voz cargada de gratitud. «No sé cómo agradecértelo», dijo, con las palabras entrecortadas por la emoción. «Nunca lo olvidaré». Mariana sonrió de nuevo, con una tranquila alegría floreciendo en su interior a pesar del calor y el polvo. «Asegúrate de cuidar de tu madre, ¿vale? Es todo el agradecimiento que necesito. Y recuerda, siempre hay un camino a seguir, incluso cuando las cosas parecen imposibles». El chico asintió, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero entonces tragó saliva y le dio un rápido y torpe abrazo, un gesto que sorprendió a Mariana, pero que la llenó de calidez. Dio un paso atrás, dedicándole una última sonrisa de agradecimiento, antes de darse la vuelta y correr hacia la parada del autobús, agarrando el billete en la mano como si fuera un salvavidas. Mariana vio cómo él le hacía señas para que parara el siguiente autobús, le enseñaba el dinero al conductor y subía a bordo con su preciada carga en la mano. Cuando el autobús se alejó, él se volvió para mirarla por última vez, con los ojos brillantes de una nueva esperanza, de una nueva determinación. Ella levantó una mano en señal de despedida, y él imitó el gesto antes de desaparecer de su vista. Permaneció allí un rato, con el calor del sol desapareciendo a medida que el autobús se alejaba. Una extraña sensación de paz la invadió, como una brisa fresca que cortara el calor. No podía explicarlo, pero había algo en aquel pequeño acto, en aquel breve encuentro, que parecía tener un peso mucho mayor que el del momento. No era la primera vez que ayudaba a alguien, pero esta vez era diferente. Tal vez fuera la forma en que el chico se había aferrado a la esperanza que ella le ofrecía, o la forma en que su gratitud parecía levantar algo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo el peso de años de penurias. Cuando regresó a su puesto, sonrió y sintió una tranquila satisfacción en el pecho. El resto de la tarde transcurrió lentamente, con el calor persistente y pocas ventas.
pero la pesadez que normalmente pesaba sobre sus hombros se sintió un poco más ligera. Esa noche, después de recoger su puesto y acomodarse en el porche de su antigua casa, miró las estrellas con una sensación de asombro que no había sentido en años. Se preguntó si el chico habría llegado sano y salvo a la ciudad, si habría encontrado trabajo, si habría podido enviar dinero a su madre como esperaba. Susurró una oración silenciosa por él, por su madre y por la pequeña esperanza que había intentado darle. Deseó su éxito como si fuera el suyo propio, porque sabía cómo podía cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Los días siguientes convirtieron aquella tarde en un recuerdo lejano, pero para Mariana nunca se desvaneció del todo. Permaneció como una pequeña y cálida brasa en el corazón de una noche fría, un recordatorio de que, a veces, incluso los actos de bondad más pequeños pueden tener repercusiones que nadie puede predecir. Llevaba consigo ese sentimiento, un secreto silencioso que guardaba en los rincones de su corazón, la creencia de que, de algún modo, su historia y la del chico aún no habían terminado. En los días siguientes a su encuentro con el niño, la vida de Mariana volvió a su ritmo habitual, pero algo parecía diferente. Se levantaba todas las mañanas, aún en las oscuras horas previas al amanecer, para atender su huerto y preparar su puesto de fruta. Sus manos seguían teniendo los mismos callos, su espalda los mismos dolores, pero sus pasos tenían un nuevo sentido. El recuerdo de las lágrimas de agradecimiento del niño había dejado una pequeña marca en su corazón, un recordatorio de que, incluso en sus dificultades, aún podía marcar la diferencia. Sin embargo, la vida seguía poniendo a prueba su determinación. El puesto de fruta, que antes había sido una fuente de modesta estabilidad, se volvía más incierto cada semana que pasaba. El tráfico en la carretera parecía disminuir y cada vez menos coches se paraban a comprar sus productos. Mariana se quedaba de pie junto a sus montones de naranjas y plátanos, cuidadosamente ordenados, mirando cómo los coches pasaban sin mirarles. Sus días se hacían más largos. Las horas se alargaban mientras esperaba a unos clientes que parecían cada vez más escasos. Los pequeños ahorros que había acumulado a lo largo de los años empezaron a menguar, escurriéndose entre sus dedos como granos de arena. Cada vez que echaba mano de sus reservas para reparar su viejo camión o pagar una factura de suministros atrasada, la preocupación se apoderaba de su pecho. Los susurros de duda que antes eran débiles se hacían más fuertes, amenazando con ahogar la esperanza a la que se aferraba con tanta fiereza. Pero Mariana se negó a caer en la desesperación. Ya se había enfrentado antes a tiempos difíciles y sabía que la única forma de superarlos era seguir avanzando, paso a paso. Incluso en los días más lentos, cuando el sol quemaba y el sudor empapaba su camisa, mantenía su puesto en marcha. Reorganizaba las frutas con meticuloso cuidado, ajustaba sus carteles hechos a mano y saludaba a cada conductor que pasaba con un saludo esperanzado, incluso cuando la mayoría no se detenía. En los momentos de tranquilidad, pensó en el joven al que había ayudado. Se lo imaginaba abriéndose camino en la ciudad, trabajando duro para mantener a su madre enferma, tal y como ella esperaba que hiciera. Ese pensamiento la reconfortaba un poco, como un recordatorio de que sus luchas podían tener un propósito más allá del aquí y el ahora. Pero incluso esa esperanza no siempre podía contener la incertidumbre. Una tarde especialmente lenta, mientras reorganizaba su mercancía por tercera vez ese día, un coche se detuvo por fin. Era un sedán viejo, con la pintura descolorida y el motor chisporroteando al detenerse. Una mujer de aspecto cansado se apeó y sus hijos se asomaron desde el asiento trasero. La sonrisa de Mariana se ilumina cuando le ofrece sus naranjas más frescas e intercambian pequeñas charlas sobre el calor, el precio de la comida y lo rápido que crecen los niños. La venta supuso una pequeña pero bienvenida inyección de moral.
un recordatorio de que aún había gente que apreciaba su trabajo. Pero cuando la mujer se marchó, con sus hijos agarrando la bolsa de fruta en el asiento trasero, la carretera volvió a su familiar vacío. Mariana vio cómo el coche desaparecía en la distancia y el sonido del motor se desvanecía, dejando tras de sí solo el zumbido de la brisa veraniega. Sus pensamientos se remontan a su difunto marido, a los días en que montaron juntos el puesto de fruta. Entonces eran más jóvenes y soñaban con construir una vida mejor para ellos y sus 2 hijos. Él había sido su compañero en todos los sentidos, firme, trabajador, con una sonrisa capaz de aligerar incluso los días más duros. Pero aquellos días se habían ido desvaneciendo, uno tras otro, hasta que solo quedaron los recuerdos. A veces se encontraba hablando con él, con voz suave en el silencio de las primeras horas de la mañana o a altas horas de la noche, cuando la casa se sentía demasiado vacía. «Si estuvieras aquí, quizá las cosas serían diferentes», murmuraba a las estrellas. «Quizá hubiéramos encontrado la forma de salir adelante juntos». Pero sabía que no debía pensar en lo que podría haber sido. Hacía años que había hecho las paces con su pérdida, o eso creía. La vida no le había dado tiempo para quedarse en el pasado. Siempre había otra tarea, otro reto que afrontar. Aún así, en esas largas y tranquilas tardes, en las que la carretera se extendía ante ella como una promesa incumplida, la soledad se colaba en su interior, enroscándose a su alrededor como una sombra que se negaba a abandonarla. Y luego estaba la casa, la vieja y chirriante estructura que había sido su refugio durante tantos años, parecía desmoronarse a su alrededor. El tejado goteaba cuando llovía, dejando pequeños charcos en el suelo que ella limpiaba con trapos. La pintura se había desprendido de las paredes, dejando al descubierto la madera en bruto que había debajo, y las ventanas traqueteaban con cada ráfaga de viento. Las reparaciones eran una necesidad constante, pero requerían dinero que ella no tenía. Mariana siempre había sido ingeniosa, pero incluso su ingenio tenía sus límites. Remendaba lo que podía, pero había veces en que el peso de todo parecía demasiado. En esas noches, se sentaba en el porche, mirando hacia la carretera que se había convertido en su salvavidas, y se preguntaba cuánto tiempo más podría seguir adelante. Aún así, nunca se permitió dejar de trabajar. El puesto de fruta era su ancla, lo que la mantenía con los pies en la tierra, incluso cuando todo lo demás le parecía incierto. Se aferraba a la rutina, a los movimientos familiares de montar su puesto, limpiar el polvo de las cajas y apilar las frutas como es debido. Era una pequeña muestra de control, en un mundo que a menudo parecía decidido a arrebatárselo. Sus 2 hijos hacía tiempo que se habían ido de casa, forjándose su propia vida en ciudades lejanas. Llamaban cuando podían, siempre preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. Mariana sonreía al teléfono y les aseguraba que estaba bien, que tenía todo lo que necesitaba. No quería que se preocuparan. Al fin y al cabo, ahora tenían que cuidar de sus propias familias. Pero en el fondo los echaba de menos. Echaba de menos el sonido de sus risas, el calor de su presencia llenando la casa. La soledad del nido vacío era algo a lo que nunca se había acostumbrado, ni siquiera después de tantos años. Era como si una parte de ella aún esperara oír el golpeteo de sus pies en el porche, la forma en que solían salir corriendo a saludarla cuando volvía a casa del mercado. Y así se volcó en su trabajo, en su rutina, en la tranquila esperanza de que, de algún modo, las cosas cambiarían. Mantuvo abierto el puesto de fruta, lloviera o hiciera sol, aferrándose siempre a la creencia de que días mejores podrían estar a la vuelta de la esquina. Incluso cuando su propia esperanza flaqueaba, se aferraba al recuerdo del niño con la mochila gastada y a la idea de que tal vez, en algún lugar, su amabilidad había cambiado las cosas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El verano dio paso al otoño y las hojas se volvieron doradas y anaranjadas a lo largo del camino.
Pero el cambio de estación no cambió su suerte. En todo caso, el frío en el aire parecía hacer que más coches pasaran a toda velocidad, con las ventanillas bien cerradas para protegerse del frío. Mariana empezó a sentir la tensión en los huesos, el dolor en las manos que empeoraba cada día que pasaba. Había mañanas en las que le costaba subir las cajas de fruta al camión, en las que su espalda protestaba cada movimiento. Pero apretaba los dientes y seguía adelante, diciéndose a sí misma que no podía permitirse bajar el ritmo. Una tarde, sentada en una caja volcada, observando cómo se alargaban las sombras en la carretera, un pensamiento familiar se deslizó por su mente. «Tal vez sea así como tiene que ser», murmuró para sí misma. «Quizá algunos de nosotros estamos destinados a luchar, por mucho que lo intentemos». Pero mientras pronunciaba estas palabras, sintió que una pequeña chispa de rebeldía brotaba de su interior. Ya se había enfrentado a dificultades durante años y nunca se había rendido. ¿Por qué iba a hacerlo ahora? Volvió a pensar en el niño, en la esperanza que había en sus ojos cuando la miró aquel día, y se aferró a ese recuerdo como a un salvavidas. Respiró hondo, enderezó los hombros y se levantó del cajón. Empezaba a refrescar y aún le quedaban unas horas antes de que llegara la hora de recoger. Mientras acomodaba las frutas una vez más, moviendo las manos con la precisión familiar de años de práctica, se susurró a sí misma una promesa en voz baja. «Seguiré adelante, pase lo que pase. Mantendré la esperanza, porque quizá, solo quizá, las cosas aún puedan cambiar». Y mientras el viento se movía entre las hojas, llevándose sus palabras susurradas, no pudo evitar creer, aunque solo fuera un poco, que su historia aún no había terminado. Habían pasado 10 años desde aquella tarde sofocante, en la que Mariana ayudó a un niño que no tenía más que una mochila gastada y una esperanza desesperada. La vida no había sido fácil, y el tiempo había dejado su huella en ella, pero Mariana seguía en su puesto de fruta, aferrándose obstinadamente a su rutina. Había envejecido, su pelo se había llenado de canas y sus movimientos eran más lentos. Sin embargo, todas las mañanas se levantaba antes que el sol y preparaba sus frutas con el mismo cuidado de siempre, impulsada por la esperanza que la mantenía en pie. Su puesto de fruta, una pequeña parcela de vida al borde de la carretera, había sufrido muchos cambios a lo largo de los años. Nuevos coches sustituyeron a los viejos, caras desconocidas a los clientes habituales, pero Mariana se quedó. La carretera, que antes bullía de vida, ahora parecía más tranquila. A veces parecía que ella era la última constante en un mundo en constante movimiento y cambio. Los años no habían sido benévolos con su pequeño huerto. Los árboles frutales que había cuidado durante tanto tiempo ahora daban menos frutos y sus ramas se debilitaban con la edad. Lo que antes había sido una vibrante fuente de naranjas y mangos, ahora requería más cuidados y rendía menos a cambio. Cada estación suponía un nuevo reto, un nuevo motivo de preocupación. Pero Mariana seguía adelante, con una perseverancia tan firme como el amanecer que contemplaba cada mañana. Había momentos en los que la duda se apoderaba de ella, cuando la soledad de su vida solitaria pesaba sobre sus hombros. Echaba de menos los días en que sus hijos aún estaban en casa, llenando la casa de ruido y vida. Sus llamadas eran cada vez menos frecuentes a medida que sus vidas se llenaban de responsabilidades. Ahora tenían sus familias, sus propias luchas, y aunque siempre preguntaban por su bienestar, ella les tranquilizaba con una sonrisa que no podían ver a través del teléfono. Una tarde calurosa, cuando el sol pegaba sin piedad y la carretera brillaba de calor, Mariana estaba sentada junto a su puesto, abanicándose con un periódico viejo. Aquel día las ventas habían sido escasas y solo unos pocos clientes se habían detenido a comprar algo rápido antes de desaparecer por la carretera. Sus pensamientos vagaron, como solían hacerlo, hacia recuerdos de tiempos mejores.
Pensó en el chico al que había ayudado hacía tantos años y se preguntó a dónde le habría llevado la vida. ¿Habría encontrado una vida mejor en la ciudad, como había soñado? ¿Habría conseguido cuidar de su madre? Estaba sumida en sus pensamientos cuando un zumbido bajo rompió el silencio. Un coche elegante y oscuro apareció al borde de la carretera, moviéndose lentamente, como si su conductor estuviera buscando algo. Mariana frunció el ceño cuando el vehículo se acercó a su puesto. La superficie pulida del coche brillaba bajo el sol de la tarde. Era un coche de lujo, de los que ella rara vez había visto de cerca. La mayoría de los coches que se detenían en su puesto eran utilitarios, sedanes antiguos, camionetas, coches familiares, no de los que parecían de otro mundo. El coche se detuvo justo delante de su puesto, y la curiosidad de Mariana dio paso a la cautela. Se secó las manos en el delantal, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre con un traje bien confeccionado y zapatos lustrados que reflejaban el sol. Era alto y seguro, con el rostro parcialmente oculto por la sombra de sus gafas de sol. Pero cuando se los quitó, había algo en sus ojos que hizo que Mariana se detuviera. Una sensación de familiaridad, una calidez que no podía identificar. Caminó hacia ella, con una pequeña y casi tímida sonrisa en la comisura de los labios. «Mariana, ¿te acuerdas de mí?», le preguntó, y su voz dejó traslucir una pizca de emoción bajo su tono pulido. Mariana parpadeó, con la mente acelerada mientras intentaba situar el rostro que tenía delante. Ahora era mayor, sus rasgos eran más afilados y refinados, pero había algo en su sonrisa, en su forma de ser. Y entonces, como una ola que se abalanza sobre ella, se da cuenta. Se llevó la mano a la boca y se le cortó la respiración. «¿Ricardo?», susurró con voz temblorosa. Asintió con la cabeza, con una sonrisa cada vez más amplia. «Sí, soy yo, el chico al que ayudaste hace tantos años». Mariana sintió que le flaqueaban las rodillas y que el mundo giraba a su alrededor. Era imposible, casi irreal, ver al muchacho al que una vez había dado su último dinero ante ella, convertido en un hombre adulto, vestido con un traje que hablaba de éxito y de una vida muy alejada de las luchas que ella había conocido. Había imaginado muchas veces lo que podría haber sido de él, pero nunca había pensado que volvería, y mucho menos así. «Mírate», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Has cambiado tanto». Los ojos de Ricardo se ablandaron, con un atisbo de lágrimas brillando en las comisuras. «Tú también, Mariana. La vida no ha sido fácil para ninguno de los dos». Echó un vistazo al puesto de fruta, observando las cajas y la lona desgastada. «Pero nunca olvidé lo que hiciste por mí. Aquel día me diste esperanza cuando ya no me quedaba ninguna». Mariana negó con la cabeza, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No, Mariana», respondió Ricardo con tono firme. «No cualquiera. Me diste todo lo que pudiste cuando apenas tenías para ti. Esa bondad fue la razón por la que seguí adelante. Me dio fuerzas para seguir adelante, para encontrar un camino cuando creía que no lo había». Se volvió hacia el coche, hizo un gesto con la mano y la puerta del copiloto se abrió. Salió una mujer, elegante y desenvuelta, con un vestido que se dejaba llevar por la brisa. Sonrió cálidamente a Mariana, con ojos brillantes de amabilidad. «Mariana, soy Alicia», le dijo, tendiéndole la mano. «Ricardo me ha hablado mucho de ti». Mariana le cogió la mano, aún aturdida por los acontecimientos. «Encantada de conocerte», consiguió decir, con voz apenas por encima de un susurro. Se volvió hacia Ricardo, con el ceño fruncido por la confusión. «Pero, ¿por qué estás aquí?». Ricardo respiró hondo, y con expresión seria se metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre.
Mariana, me hice una promesa hace mucho tiempo. Cuando por fin pude rehacer mi vida, juré que volvería para pagar la deuda que tenía contigo. Y no me refiero solo al dinero que me diste aquel día. Me refiero a la oportunidad que me diste, a la esperanza. Le entregó el sobre, con las manos firmes, pero la voz temblorosa por la emoción. Dentro hay un cheque, suficiente para cubrir lo que necesites. Reparaciones para tu casa, inversiones para tu puesto, lo que quieras. Pero eso no es todo. Alicia y yo queremos ayudarte a arreglar tu casa. Ya hemos hablado con contratistas. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí. A Mariana le temblaron las manos cuando cogió el sobre. Nunca había esperado nada a cambio de su gesto de amabilidad de hacía tantos años. La idea de que su simple acto pudiera haberle llevado a esto era abrumadora. Abrió el sobre y vio la cantidad, una suma que podría cambiar su vida por completo. Se le nubló la vista por las lágrimas y se llevó una mano al pecho, luchando por respirar entre la avalancha de emociones. «Yo no sé qué decir», susurró, con la voz quebrada. «Esto es demasiado. No puedo aceptar todo esto, Ricardo». Extendió la mano y se la puso suavemente en el hombro. «Puedes, y lo harás, porque te lo mereces, Mariana. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hacía, y ahora es mi turno de devolvértela. Por favor, déjanos hacer esto por ti». Alicia se adelantó y añadió con voz suave. «Te has pasado la vida cuidando de los demás, Mariana. Es hora de que alguien cuide de ti». Mariana miró entre los dos, con el corazón henchido de una mezcla de gratitud, incredulidad y un profundo y doloroso alivio que no había sentido en años. Pensó en las goteras del tejado, en los suelos que crujían, en la preocupación constante de cada día, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió esperar algo mejor. Asintió con la cabeza, con lágrimas derramándose por sus mejillas mientras estrechaba las manos de Ricardo. «Gracias», dijo, su voz apenas más que un suspiro. «Gracias a los dos, y no sé cómo podré pagároslo». Ricardo sacudió la cabeza, y una sonrisa se abrió paso entre las lágrimas de sus ojos. «Ya lo hiciste, Mariana, ya lo has hecho». Los días que siguieron a la visita de Ricardo le parecieron a Mariana un sueño que temía que se le escapara si se despertaba demasiado deprisa. Sin embargo, cada mañana, la realidad permanecía. El elegante coche aparcado frente a su antigua casa, la llegada de contratistas y trabajadores, y el sonido de las herramientas llenaban el aire, mezclándose con el susurro familiar de las hojas del huerto. Era un nuevo tipo de música que insinuaba un futuro diferente. La modesta casa de Mariana, que había sido un símbolo de sus luchas, se convirtió ahora en un centro de actividad. Ricardo y Alicia la visitaban regularmente para comprobar el progreso de las reformas. Trajeron arquitectos, equipos de construcción e incluso un paisajista que planificó un pequeño jardín frente a la puerta principal. Mariana miraba desde el porche, mientras su mente se esforzaba por asimilar todo lo que ocurría a su alrededor. Durante mucho tiempo había vivido convencida de que su vida siempre sería una lucha. Su casa, con sus suelos que crujían y su tejado con goteras, era un reflejo de ello. Era un lugar que había remendado con sus propias manos, un lugar donde cada grieta y cada mancha conllevaban una historia. Ahora, mientras los obreros retiraban la pintura vieja y sustituían las vigas podridas, sentía una extraña mezcla de pena y esperanza. Una mañana, mientras observaba junto al puesto de fruta cómo un equipo de trabajadores descargaba nuevos materiales de un camión, Ricardo se unió a ella. Se había tomado unos días libres de su apretada agenda para supervisar el trabajo, y su presencia le aportó una sensación de calma que ella no se había dado cuenta de que necesitaba. «Es extraño, ¿verdad?», dijo, señalando la casa donde ahora había andamios. «Ver cómo cambia todo tan rápidamente». Mariana asintió con la cabeza, con los ojos fijos en la vista de la sustitución de su antigua puerta principal.
Es difícil de creer. He vivido aquí tanto tiempo, con todo como estaba. Es como perder a un viejo amigo. Ricardo se volvió hacia ella y su expresión se suavizó. Sé que no es fácil dejar atrás el pasado, sobre todo cuando ha sido una parte tan importante de lo que eres. Pero a veces hay que dejar espacio para cosas nuevas, nuevas posibilidades. Mariana pensó en sus palabras mientras seguía viendo cómo se desarrollaba la transformación. Lo que decía era cierto. Su casa se había convertido en parte de su identidad, un recordatorio de todas las dificultades que había superado. Pero mientras veía a los trabajadores traer madera fresca, ventanas nuevas y tejas para el tejado, sintió que algo en su interior empezaba a cambiar. Por las tardes, cuando los trabajadores se marchaban y el sol se ocultaba en el horizonte, Ricardo y Alicia se quedaban a cenar. Traían comida y cocinaban junto a Mariana en su pequeña cocina, donde el aire se llenaba de aromas de guisos hirviendo a fuego lento y pan recién horneado. Era algo sencillo, pero le llenaba el corazón de calidez. No recordaba la última vez que su casa había estado tan llena de vida. Una noche, sentados a la mesa, Ricardo empezó a hablar de su propio viaje. Habló de los primeros días en la ciudad, a la que había llegado sin nada más que unas pocas monedas en el bolsillo y una mochila llena de las frutas que Mariana le había dado. Habló de la lucha por encontrar trabajo, de las noches que pasó durmiendo en refugios y de las largas horas de trabajo que finalmente le llevaron a un empleo estable. No fue fácil, dice, con voz baja pero firme, pero cada vez que pensaba en rendirme, me acordaba de aquel día, la forma en que creíste en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Eso me hizo seguir adelante. Alicia, que estaba sentada a su lado, le apretó suavemente la mano. Cuando nos conocimos, Ricardo me contó esa historia en nuestra primera cita, añadió con una sonrisa. Me dijo que no estaría donde está hoy si no fuera por ti. Mariana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sus ojos se empañaron al mirar a los dos. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto las cosas, admitió, con la voz apenas más que un susurro. Solo quería ayudar. Ricardo se inclinó hacia adelante. Su mirada se encontró con la de ella, con una intensidad que hizo que le doliera el corazón. Hiciste más que ayudarme, Mariana. Me diste una segunda oportunidad, y ahora quiero hacer lo mismo por ti. En las semanas siguientes, la casa siguió cambiando, tanto por dentro como por fuera. Los obreros sustituyeron los azulejos agrietados de la cocina, instalaron una cocina nueva y arreglaron las cañerías que habían afectado a Mariana durante años. Colocaron suelos nuevos, construyeron armarios resistentes y pintaron las paredes en tonos que aportaron calidez y luz a todas las habitaciones. El tejado, antes un amasijo de reparaciones, se sustituyó por tejas nuevas que brillaban bajo el sol. Mariana vio cómo el hogar que había conocido durante tanto tiempo se transformaba ante sus ojos, y, cada día que pasaba, se sentía más cómoda con los cambios. Empezó a imaginar cómo sería vivir en una casa sin tener que preocuparse por las goteras o las corrientes de aire, despertarse en un lugar en el que se sintiera segura y protegida. Era un nuevo tipo de esperanza, una esperanza a la que no se había atrevido a aferrarse en años. Ricardo y Alicia la acompañaron en todo momento, animándola, escuchando sus preocupaciones y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Incluso la llevaron a elegir muebles nuevos, guiándola por los pasillos de una tienda mucho más elegante que cualquier otra en la que hubiera comprado antes. Mariana dudó al principio, abrumada por las opciones y la idea de gastar dinero en cosas que siempre había considerado lujos. Pero Alicia conseguía que todo resultara fácil. «¿Qué te parece este?», preguntaba, mostrando una muestra de tela o una foto de un cómodo sillón. «Quedaría precioso en el salón, ¿no crees?». Mariana echó un vistazo a la etiqueta del precio, sintiendo una opresión familiar en el pecho.
pero Alicia la apartó con una carcajada. «Esta es tu casa, Mariana. Tiene que ser un lugar donde puedas relajarte, donde puedas disfrutar. Déjanos hacerlo por ti». Y poco a poco, con su apoyo, se permitió imaginar una nueva vida. Empezó a elegir telas y colores que le gustaban, imaginando cómo quedarían en su nuevo salón. Eligió una alfombra suave para el dormitorio, cortinas que dejaran entrar la luz de la mañana y una mesa de comedor robusta que pudiera acoger más cenas como las que compartían. El día que por fin terminaron las reformas, Ricardo y Alicia invitaron a Mariana a comer mientras los últimos obreros terminaban. La llevaron a un restaurante de la ciudad, un lugar acogedor con grandes ventanales por los que entraba el sol de otoño. Hacía años que Mariana no comía fuera y sonrió ante el lujo desconocido. Los manteles crujientes, el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor. Aquella tarde hablaron de todo, de los cambios en la ciudad, del trabajo de Alicia, de las pequeñas alegrías que hacían que la vida mereciera la pena. Durante unas horas, Mariana se permitió olvidar las preocupaciones que habían llenado sus días durante tanto tiempo. Se sintió más ligera, como si por fin empezara a levantarse un peso que había cargado durante años. Cuando volvieron a casa, Ricardo paró el coche un poco más adelante para que ella pudiera contemplar la transformación de su hogar. El tejado nuevo brillaba a la luz del sol, las paredes recién pintadas se mostraban luminosas y acogedoras, y el jardín, que antes había sido una parcela de tierra seca, florecía ahora con flores y hierbas. Un pequeño sendero conducía a la puerta principal, bordeada de flores de colores que se mecían con la suave brisa. Mariana salió del coche y le temblaron las manos al asimilarlo todo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se llevó una mano a la boca, luchando por encontrar las palabras. «Es precioso», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Nunca pensé que lo vería así». Ricardo le puso una mano en el hombro, con una sonrisa cálida y orgullosa. «Es tu casa, Mariana, te lo mereces». Alicia se les unió y rodeó los hombros de Mariana con un brazo. «Vamos», dijo, guiándola por el camino. «Tenemos una sorpresita para ti dentro». Cuando abrieron la puerta principal, a Mariana se le cortó la respiración. El salón estaba lleno de los muebles nuevos que habían elegido juntos. Un acogedor sillón junto a la ventana, una alfombra brillante que suavizaba el suelo, una mesita baja con un jarrón de flores frescas. La cocina relucía con sus nuevos electrodomésticos y la mesa de comedor estaba lista para la siguiente comida compartida. Mariana se volvió hacia Ricardo y Alicia con el corazón desbordado. «Yo no sé cómo agradecéroslo», dijo, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Esto es más de lo que jamás soñé». Ricardo negó con la cabeza, con expresión seria. «No tienes que darnos las gracias, Mariana. Vive aquí y sé feliz. Es lo único que queremos». Y por primera vez en años, Mariana sintió que podía hacerlo. Sentía que podía levantarse cada mañana sin el peso de la incertidumbre presionándola. Sentía que podía respirar hondo, sabiendo que estaba a salvo, que tenía un lugar donde descansar. Al atardecer, Mariana se sentó en el porche a contemplar cómo se ocultaban las últimas luces del cielo. Pensó en el viaje que la había traído hasta aquí, los años de lucha, la bondad que había dado sin esperar nada a cambio y la forma en que la vida había vuelto a sorprenderla. Sabía que el camino no estaría exento de dificultades, pero por el momento, sentada junto a Ricardo y Alicia, compartiendo historias y risas bajo el cielo crepuscular, se permitió creer en un futuro más brillante de lo que había imaginado. Con su hogar transformado y su vida adquiriendo un nuevo ritmo, Mariana se encontró adaptándose a una realidad que le parecía casi ajena. Las mañanas, que antes empezaban con preocupación, ahora comenzaban con una tranquila sensación de paz. Se despertaba con el suave sonido de los pájaros al otro lado de la ventana, la luz del sol que se colaba por las cortinas nuevas
y proyectaba un cálido resplandor sobre su habitación pulcramente arreglada. Por primera vez en años, no tenía que comprobar si había goteras, ni preocuparse de que una corriente de aire se colara por las grietas de las paredes. El cambio en su entorno trajo consigo un cambio también en su interior. Mientras caminaba por las habitaciones recién pintadas de su casa, cada espacio lleno de muebles nuevos y detalles bien pensados, se dio cuenta de que ya no sentía el peso de la incertidumbre presionando sobre sus hombros. Seguía trabajando en su puesto de frutas, una rutina diaria demasiado arraigada como para abandonarla, pero el nudo constante de ansiedad que había vivido en su pecho había empezado a aflojarse. Su puesto de frutas siempre había sido un símbolo de resistencia, un lugar donde volcaba sus fuerzas incluso cuando los beneficios eran escasos. Ahora estaba detrás con el corazón más ligero, saludando a los transeúntes con una calidez que se había vuelto aún más genuina. Cada interacción, cada pequeña venta, era una oportunidad de compartir una parte de la felicidad que había vuelto a su vida. Algunas mañanas, cuando Ricardo y Alicia no estaban ocupados con sus propios compromisos, iban a visitarla. A menudo llevaban café y desayuno, y se sentaban con ella al borde de la carretera, compartiendo historias y risas mientras pasaban los coches. Para Mariana, estas visitas eran un recordatorio de que ya no estaba sola, de que había pasado a formar parte de una nueva familia, no unida por la sangre, sino por los lazos de la amabilidad y la gratitud. Una tarde soleada, mientras estaban sentados a la sombra de un árbol cerca de su caseta, Mariana se dirigió a Ricardo con una pregunta que le rondaba por la cabeza desde hacía semanas. «Ricardo, ¿por qué has hecho todo esto por mí? Sé que dijiste que era por lo que yo hice por ti, pero esto es mucho más de lo que jamás esperé». Ricardo dejó su taza de café. Su mirada se desvió hacia el horizonte mientras consideraba su pregunta. «He pensado mucho en aquel día, Mariana», comenzó, y su voz se suavizó con el peso del recuerdo. «Cuando me ayudaste, no solo me diste dinero o comida, me diste una sensación de valía, la creencia de que quizá mi vida podía ser más de lo que era. Eso es algo que nunca podré olvidar». Hizo una pausa, con una pequeña sonrisa en los labios. «Cuando por fin llegué a un punto en el que podía ayudar a los demás, supe que quería empezar contigo. Me diste la oportunidad de construir una vida mejor, y quería asegurarme de que tú pudieras experimentar esa misma sensación de esperanza». Mariana escuchaba, con el corazón henchido de emoción. Extendió la mano y apretó la de Ricardo, con voz cargada de gratitud. «Me has dado más de lo que nunca soñé, Ricardo. No sé cómo podré pagártelo». Sacudió la cabeza con expresión amable. «Ya lo has hecho, Mariana. Tú me diste los primeros pasos. El resto es solo yo tratando de pagarlo». A medida que los días se convertían en semanas, Mariana empezó a adaptarse a su nueva vida. Las reformas de su casa estaban terminadas y se sentía muy orgullosa de mantener el espacio que le habían regalado. Aprendió a cuidar el jardín que Alicia le había diseñado, cuidando las flores y las hierbas que ahora flanqueaban el camino hasta la puerta de su casa. El trabajo era diferente de lo que estaba acostumbrada a hacer, pero se alegraba de las pequeñas victorias. Una nueva flor, el aroma fresco del romero y la lavanda que flotaban en el aire. Su casa, que antes le recordaba todo lo que había perdido, se convirtió ahora en un santuario. Pasaba las tardes en el porche, mirando cómo el sol se ocultaba en el horizonte y el cielo se pintaba de tonos rosas y dorados. A veces, cerraba los ojos y se limitaba a escuchar el mundo que la rodeaba. El zumbido lejano de los coches en la autopista, el susurro de las hojas en la brisa, el canto de los grillos al caer la noche. Fue durante una de esas tranquilas veladas cuando un nuevo pensamiento arraigó en su mente, algo que había estado creciendo silenciosamente desde que Ricardo y Alicia habían vuelto a su vida. Durante tantos años se había centrado únicamente en sobrevivir, en salir adelante cada día.
Pero ahora, con la estabilidad que le había proporcionado la ayuda de Ricardo, se dio cuenta de que tenía la oportunidad de hacer algo más. A la mañana siguiente, mientras estaba en su puesto de fruta, llegó una mujer joven en un coche viejo, con la cara marcada por el cansancio. Llevaba 2 niños pequeños en el asiento trasero, con las caras pegadas a las ventanillas, mirando las frutas con los ojos muy abiertos. Mariana notó la vacilación en los movimientos de la mujer, la forma en que contaba las monedas que llevaba en la mano antes de bajar del coche. Mariana la saludó con una cálida sonrisa, ofreciendo a los niños un plátano maduro a cada uno, antes de que su madre pudiera protestar. «Vamos, cógelo, es gratis», dice con dulzura, observando el alivio que se refleja en la expresión de la mujer. La madre intentó negarse al principio, insistiendo en que podía pagar, pero Mariana negó con la cabeza, apretando unas cuantas piezas más de fruta en sus manos. «Es un regalo. Sé lo que es necesitar un poco de ayuda». Mientras la mujer se alejaba, con sus hijos comiendo fruta alegremente, Mariana sintió que se apoderaba de ella una sensación de satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Era la misma calidez que había sentido cuando ayudó a Ricardo hacía tantos años, un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños podían tener un gran significado. A partir de ese día, Mariana empezó a ver su puesto de fruta con otros ojos. No era solo un medio de ganarse la vida, era una oportunidad de devolver, de compartir la generosidad que le habían demostrado. Cada vez que veía a alguien necesitado, le daba un poco más en la bolsa, con una sonrisa y unas palabras amables. Era algo sencillo, pero le daba un sentido que iba más allá de la rutina diaria. La amabilidad de Mariana empezó a correr de boca en boca por la carretera. La gente que antes pasaba por delante de su puesto sin pensárselo 2 veces, ahora se paraba, no solo por las frutas, sino por la calidez que Mariana había llegado a encarnar. Se convirtió en un elemento fijo de la comunidad, un símbolo de esperanza y compasión en un mundo que a menudo podía parecer frío e indiferente. Algunos de sus clientes habituales empezaron incluso a traerle pequeños regalos, tarros de mermelada casera, flores de sus jardines, historias sobre sus vidas. Era un tipo de intercambio que iba más allá del dinero, una forma de conectar con la gente que llenaba su corazón de alegría. Y para Mariana, que había pasado tantos años sintiendo que el mundo la había dejado de lado, estos pequeños actos de conexión lo significaban todo. Una fresca mañana de otoño, cuando las hojas se volvían doradas y rojas, Ricardo y Alicia la visitaron en el puesto. La encontraron riendo con una pareja de ancianos que se había parado a comprar naranjas, con las mejillas sonrojadas por el frío de la estación. Cuando la pareja se marchó, Mariana se volvió hacia sus amigos, con una sonrisa brillante y genuina. «He estado pensando», dijo mientras se sentaban juntos bajo el árbol familiar, con el aire fresco y fresco a su alrededor. «Sobre cómo ha cambiado la vida, y me he dado cuenta, quiero seguir ayudando a la gente, como tú me ayudaste a mí». Ricardo se echó hacia atrás y una sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Tenía la sensación de que dirías eso. Siempre has tenido un gran corazón, Mariana. Alicia asintió con los ojos brillantes. Y ya estás marcando la diferencia, más de lo que crees. Mariana sintió que un calor se extendía por su pecho, mientras miraba a los dos, las personas que se habían convertido en su familia. Sabía que su vida nunca estaría exenta de desafíos, que seguiría habiendo días difíciles y momentos de duda. Pero ahora se enfrentaba a ellos, sabiendo que no estaba sola, que la bondad que una vez le había dado había vuelto a ella de una forma que nunca habría imaginado. Sentadas juntas, viendo pasar los coches y el viento agitando las ramas, Mariana se permitió soñar con el futuro. No era un futuro que hubiera imaginado para sí misma, pero era uno que parecía más brillante, lleno de posibilidades. Sabía que seguiría trabajando en su puesto, que seguiría compartiendo sus frutas y sus historias con cualquiera que se detuviera, y sabía que,
Viniera lo que viniera, lo afrontaría con la misma esperanza que la había llevado en los momentos más oscuros. Porque ahora comprendía que la esperanza no consistía únicamente en esperar a que la vida mejorara. Se trataba de encontrar la fuerza para seguir adelante, para seguir dando, incluso cuando el camino era incierto. Y al contemplar la carretera que antes le había parecido un lugar solitario, la vio ahora como un lugar de conexión, un lugar donde las vidas podían cruzarse, donde un simple acto de bondad podía cambiarlo todo. La vida de Mariana había cerrado un círculo, un viaje marcado por la lucha, la pérdida y, en última instancia, la renovación. Su pequeño acto de bondad con un niño desesperado había puesto en marcha una serie de acontecimientos que transformaron no solo su vida, sino también la de ella. Con el cambio de estación y el paso de los años, a menudo reflexionaba sobre las lecciones que el tiempo le había enseñado, sobre la resistencia, sobre la fuerza silenciosa que se encuentra en la compasión y sobre cómo la esperanza puede ser un salvavidas, incluso en los momentos más oscuros. Una mañana especialmente clara, mientras preparaba su puesto de fruta para otro día, un coche familiar se acercó al borde de la carretera. Era Ricardo, con Alicia a su lado. Se apearon con una sonrisa radiante y el calor de los viejos amigos. Mariana les recibió con los brazos abiertos y pasaron la mañana juntos, hablando y riendo como tantas otras veces. Mientras el sol subía por el cielo, proyectando una luz dorada sobre la carretera recién asfaltada, Ricardo se volvió hacia Mariana, con expresión pensativa. ¿Alguna vez piensas en aquel día, hace tantos años? ¿En cómo cambió todo? Mariana asintió, con los ojos empañados por el recuerdo. Pienso en ello todo el tiempo, respondió, con la voz teñida de emoción. Es extraño, ¿verdad? Cómo un pequeño momento puede cambiar el curso de toda una vida. Ricardo sonrió, con una calidez en la mirada que hablaba de gratitud y comprensión. Tú me enseñaste eso, Mariana. Me enseñaste que a veces son los gestos más pequeños los que tienen mayor impacto. Alicia les tendió la mano a ambos. Y los dos me habéis demostrado lo que puede hacer la bondad, cómo puede extenderse de una persona a otra, como una onda en un estanque. Mariana miró sus manos unidas y sintió una oleada de emoción en el pecho. Pensó en el camino que les había llevado hasta allí, en los momentos de duda, en las luchas que parecían interminables y en los giros inesperados que habían conducido a este nuevo capítulo de su vida. Pensó en cómo, aquel fatídico día, había tendido la mano para ayudar a un chico que le había recordado a sí misma, y en cómo aquel simple acto le había devuelto el favor de un modo que nunca habría podido predecir. «Es curioso», dijo al cabo de un momento, con voz suave y reflexiva. «Cuando te di aquel dinero, Ricardo, nunca esperé nada a cambio. Solo quería ayudar, pero creo que ese es el verdadero poder de la bondad. No se trata de esperar algo a cambio. Se trata de dar, incluso cuando no sabes qué saldrá de ello». Ricardo le apretó la mano. Sus ojos brillaron mientras asentía. Y a veces vuelve de formas que nunca imaginarías. Permanecieron sentados un rato más, observando cómo el mundo se movía a su alrededor. Pasaban coches, algunos frenaban para saludar a Mariana, caras conocidas en una ciudad donde se había convertido en un símbolo de esperanza. Era un momento tranquilo y pacífico, que hablaba de la belleza inesperada que puede surgir de los retos más difíciles de la vida. Antes de irse, Ricardo puso una mano en el hombro de Mariana, con una sonrisa suave. «Gracias, Mariana, por todo, por ser la persona que creyó cuando yo no podía. Me cambiaste la vida». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero sonrió con el corazón henchido. «Tú también cambiaste el mío, Ricardo, más de lo que nunca sabrás». Mientras se alejaban, dejando una nube de polvo a su paso, Mariana se quedó de pie junto a su puesto de fruta,
observando la carretera que había sido su compañera constante durante tantos años. Pensó en la gente que había conocido, en las historias que había escuchado y en las conexiones que habían dado forma a su vida. Pensó en sus hijos, que ahora la visitaban más a menudo y traían a sus hijos a jugar al jardín que ella había aprendido a cuidar. Y pensó en el joven que había vuelto para saldar una deuda que sentía que nunca podría olvidar. Sabía que la vida seguiría planteándole retos, que aún habría días difíciles, pero ahora los afrontaba con un corazón más ligero, con un espíritu animado por la bondad que le había llegado de las formas más inesperadas. Había aprendido que la esperanza no era solo un sueño lejano, sino algo que vivía dentro de ella, algo que podía ofrecer a los demás, igual que se le había ofrecido a ella. A medida que avanzaba el día y el sol de la tarde proyectaba largas sombras al borde de la carretera, Mariana atendía a sus últimos clientes del día. Recogió su puesto con movimientos firmes y pausados. Se tomó un momento para mirar la carretera, la misma carretera en la que antes se había sentido tan sola y que ahora veía como un lugar de conexión, un lugar en el que su historia se había entrelazado con otras, creando algo nuevo. Respiró hondo y se volvió hacia su casa, cuyas paredes recién pintadas brillaban a la luz del atardecer. Sentía una paz que no había conocido en años, una tranquila satisfacción que provenía de saber que había marcado la diferencia, que su vida tenía sentido más allá de las luchas a las que se había enfrentado. Y mientras subía por el sendero hasta la puerta de su casa, con el aroma de las flores del jardín llenando el aire, susurró una oración silenciosa de agradecimiento al universo, a las personas que habían creído en ella y al poder silencioso y duradero de la bondad. Porque, al final, se dio cuenta de que no se trataba solo del acto en sí, sino de la forma en que podía cambiar vidas, convertir a extraños en amigos y llevar esperanza a quienes más la necesitaban. Se trataba del modo en que un pequeño gesto podía extenderse por el mundo, creando un legado de compasión que duraría mucho más allá de una sola vida. Mariana cerró la puerta y entró en su cálido y acogedor hogar. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar.